Mira, mírales. Viene así, cuidado, viene así. Agárrales. Ahora viene, arrímate, viene. Ahora, tira. Esta fiesta es entrañable del milagro eucarístico, ¿no? Donde el niño Jesús es un protagonista especial, porque la tradición nos dice que sus brazos estaban en alto y señaló dónde estaba el Señor escondido, que le habían robado, ¿no? Y yo hoy he tenido la oportunidad de pensar lo que podría significar esta fiesta en estos momentos, ¿no? Y me he dado cuenta que a veces nos dejamos robar lo más sagrado de nuestra vida, ¿no? El ser humano está hecho a imagen de Dios, ¿no? Y está hecho para que todo el mundo se arrodille ante Él y todas las cosas le sirvan a Él para crecer y desarrollarse como ser humano. Y todo aquello que está haciendo que el ser humano pues se le retire la dignidad que tiene que tener en todos los aspectos de la vida, pues nos tiene que recordar este milagro de la Eucaristía que Jesús está señalando y nos dice que aquellos que un día recibimos la vida del Señor por el bautismo y aquellos que nos alimentamos del Señor tenemos la obligación de hacer posible que no se robe del ser humano lo más sagrado que existe. Tiene una actualidad esta fiesta especial, porque quien no se deja robar la presencia de Cristo en su vida, acoge a todos los hombres, sean quienes sean, piensen lo que piensen, porque son hermanos sencillamente y porque son hijos de Dios. Y además esto lo anuncia, lo proclama, lo da a conocer. Yo creo que para Alcoy es algo especial y excepcional, es un mensaje de una actualidad impresionante. Ojalá toda la humanidad descubriésemos y tuviésemos la posibilidad de asomarnos a este milagro que ocurrió aquí en Alcoy.